Vamos al estudio de Génesis. Súper interesante, ¿verdad? Este capítulo 3, ya lo iniciamos con nuestras hermanitas Lidia y Cintia, ¿verdad? Excelentemente nos explicaron los estudios pasados, muy interesante, ¿verdad? Y pues este capítulo 3 es uno de los capítulos, bueno, algunos hombres estudiosos de la Biblia, algunos hombres de Dios, ¿verdad?, han dicho que Génesis 3 es el capítulo más importante de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque es el capítulo en donde hay un cambio de rumbo en la humanidad. Hay un cambio de planes, ¿verdad? Porque el hombre cae de la gracia de Dios. El hombre peca, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, si nosotros estudiamos Génesis 1, Génesis 2, nos vamos a dar cuenta de la perfección en la que el hombre vivía, ¿verdad? Tenía una comunión perfecta con Dios, todo era maravilloso, todo estaba rodeado de belleza, ¿verdad? El hombre y la mujer andaban desnudos, dice la Biblia, porque vivían en inocencia. Todavía no entraba la función de la conciencia. Y de repente nos pasamos al capítulo 4, nos encontramos que los hijos de Adán y Eva, ¿verdad? Caín le quita la vida a Abel. O sea, hay un cambio tremendo, ¿verdad? Entonces, Génesis 3 es un capítulo muy importante, ¿verdad? Y pues la semana pasada con la hermana Cintia nos quedamos hasta el capítulo, versículo 9 de Génesis, y vemos cómo Dios en forma personal, ¿verdad?, va a buscar al hombre, y podemos ver la primera expresión del evangelio de salvación para la humanidad, ¿verdad? Podemos ver cómo Dios, el Dios santo, justo y bueno, el creador de todas las cosas, es el que tiene que buscar al hombre. Fíjese, después de la caída del hombre, después de la desobediencia del hombre, es Dios el que tiene que buscar al hombre. El hombre por sí solo nunca va a buscar a Dios. Lo podemos corroborar, ¿verdad? Romanos 3:11, el apóstol Pablo escribió: no hay quien busque a Dios. Así dice la Biblia, no hay quien haga lo bueno. No hay uno solo que busque a Dios. Todos se hicieron inútiles, ¿verdad? Dice la Biblia. Efesios 2:1, un pasaje conocidísimo, ¿verdad? Y Él fue el que nos dio vida a nosotros cuando andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no puede volver a la vida por sí mismo. Un muerto no puede buscar a Dios porque no tiene esa capacidad para poder hacerlo, ¿verdad? Primera de Juan 4:10 dice un pasaje preciosísimo, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿verdad? Entonces ahí cuando vemos que Dios se le presenta al hombre y lo va a buscar, porque fíjese, si Dios no hubiese buscado al hombre, el hombre jamás hubiera buscado a Dios. Adán seguiría todavía huyendo de Dios, ¿verdad? Pero fue Dios en su gracia la que se le acercó al hombre, y como veíamos la semana pasada, le pregunta: ¿en dónde estás tú? No es que Dios no sabía, ¿verdad?, dónde estaba el hombre, sino que más bien lo que Él quería era que el hombre se diera cuenta del por qué estaba tratando de esconderse de Él. ¿Cuál era la causa, verdad? Y ahora aquí, pues en el versículo 10, podemos ver la respuesta del hombre. Dios le pregunta: ¿dónde estás tú? O sea, ¿dónde estás parado, verdad? ¿Cuál es tu situación? ¿En qué estado te encuentras? Y vea la respuesta que le da el hombre, el versículo 10. Y él respondió:
oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Qué respuesta tan tremenda, ¿verdad? Dice aquí, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y este pasaje nos muestra el origen y la raíz del miedo y el temor en el corazón del hombre. Antes de la caída, el hombre no conocía el miedo, el hombre no conocía el temor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía una comunión perfecta con Dios, conocía el amor de Dios, ¿verdad? Como lo dice primera de Juan 4:18, en el amor de Dios no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces el hombre originalmente vivía en ese conocimiento del amor de Dios. Por eso no tenía miedo, por eso no tenía temor. Pero cuando se desconectó de Dios, fíjese, esa es la causa del temor y del miedo en el corazón del hombre. Esa es la causa de todas nuestras desgracias, la desconexión de Dios. Yo siempre que platico con alguien, ¿verdad? Y es algo que comento muy seguido, porque es una realidad. Siempre que platico con alguien, yo le hago esta pregunta: ¿ya te diste cuenta cuál es la raíz de todos tus problemas? La raíz de tus problemas es la desconexión de Dios. Llámale como tú quieras a tu problema, ¿verdad? Cuando el hombre está desconectado de Dios, el hombre va a tener problemas, va a tener temor, va a tener miedo, ¿verdad? Y aquí hay algo bien interesante que sucede en esta pregunta que Dios le hace al hombre, ¿verdad? Es una pregunta introspectiva donde Dios quiere que el hombre reflexione y recapacite y se dé cuenta de lo que hizo, ¿verdad? Pero en esta respuesta del hombre, nosotros podemos ver que Adán en realidad lo que hizo fue decirle a Dios cómo se sentía, porque le dijo, oí tu voz y tuve miedo. Y sabes una cosa, yo creo que así con las manitas así, tapándose donde podía, ¿verdad? El Adán le dijo, y ya me di cuenta que estoy desnudo. Ahora, si se da cuenta o si nos damos cuenta, Adán le dijo cómo se sentía, pero no reconoció ni confesó a Dios lo que había hecho. O sea, de alguna manera Adán esquivó, ¿verdad? De alguna manera Adán no fue preciso, no fue honesto, no fue veraz en contestar esta pregunta que Dios le hace a Adán, ¿verdad? Y hay un pasaje que lo acabamos de meditar en las semanas pasadas, primera de Juan 1, 5 y 6, y es interesante lo que nos dice aquí. Juan dice, fíjese, primera de Juan 1, 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pregunta, ¿el Adán andaba en la luz o andaba en tinieblas? Pues ya andaba en tinieblas, ¿verdad? Es por eso que trató de esconderse de Dios. Ya no tenía la luz que originalmente tenía cuando estaba en inocencia, ¿verdad? Ahora las tinieblas habían entrado a su corazón. Ahora, ¿tenía comunión con Dios? No. Y esto lo ilustra muy claramente cómo es cuando se pierde la comunión del hombre con Dios. ¿Qué trata de hacer el hombre? Esconderse. ¿Por qué? Porque sabe que tiene tinieblas y Dios es luz. No soporta presentarse delante de él
¿verdad? Porque las tinieblas lo han invadido, lo han tocado en su corazón, ¿verdad? Entonces, podemos darnos cuenta que el pecado rompe la comunión o nuestra comunión con Dios y con la iglesia, ¿verdad? Versículo 7, de ahí mismo de Primera de Juan 1, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, podemos ver cómo aquí está la raíz de todas las reacciones que nosotros el día de hoy las seguimos manifestando. Cuando desobedecemos a Dios, nos comportamos exactamente de la misma forma como se comportó Adán al principio, ¿verdad? Es un patrón que se repite y se va a seguir repitiendo mientras el hombre no vaya con Dios y lo busque. Ahora, versículos que sigue, ahí en Génesis 3, 11, Dios le hace dos preguntas más al hombre. Primero le preguntó, ¿dónde estás tú? Y como el hombre no la agarró, ¿verdad? Como el hombre no contestó cabalmente como debía de haber contestado, Dios le añade dos preguntas más. Y le dice, número 1, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Número 2, ¿has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? ¿Qué preguntas, no? Eran muy claras las preguntas. Adán era inteligente, tenía la mente nuevecita, ¿verdad? De paquete, como siempre decimos. Tenía su mente limpia, y ahí ya estaba contaminado, ¿no? Pero era capaz de poder contestar perfectamente lo que Dios le estaba preguntando. Ahora, vamos a parafrasear la primera pregunta, cuando Dios le pregunta y le dice, Adán, aparte de mí, ¿a quién le hiciste caso que te llevó a conocer que estabas desnudo? Y la respuesta aquí era muy clara, muy práctica. La respuesta era la serpiente, Señor. Y la segunda pregunta era muy directa. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? O sea, no había para dónde hacerse. Era un sí o un no. Pero podemos darnos cuenta nuevamente, ¿verdad? Versículo 12, de la forma evasiva en la que le volvió a contestar Adán a Dios. Ahí nos podemos dar cuenta que la necedad no solamente está ligada al corazón del muchacho, al corazón de todos los hombres. No importa si es un millonario, culto, estudiado, o es un indio patarrajada, ¿verdad? Inculto. Ese va a tener la mismita reacción porque el hombre está contaminado con el pecado. No importa de dónde venga, no importa si tiene una herencia de abolengo, ¿verdad? No importa. El hombre sin Dios está contaminado con la maldad. Tenemos una tendencia natural hacia la maldad. Nos sale gratis, nos sale solito, nos sale, ¿verdad? El evadir lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, en el versículo 12, vamos a leer, dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ay, pobrecito Adancito, ¿verdad? O sea, como quien dice, los culpables que Adancito haya pecado eran Dios y la mujer que le había dado. O sea, él era inocente, ¿verdad? Él no era culpable, él era bueno. Entonces, la culpa la tienen otros. Y sabe que volvemos a lo mismo, un patrón que se repite en todos los seres humanos.
Todos los seres humanos tenemos esa tendencia a evadir nuestra responsabilidad delante de Dios, nuestra responsabilidad moral. ¿Saben que los que estudian la conducta humana, la conducta social de los seres humanos, dicen que un pensamiento muy común que tienen absolutamente todos los delincuentes es que ellos piensan que el mundo les debe algo? O sea, yo me porto así porque me trataron así y me voy a vengar, ¿verdad? Entonces, por eso hacen lo que hacen. Una vez una persona, un hombre me dijo, ¿verdad? No, sé que pues mi psicóloga, ¿verdad? Y hacía las manitas así, mi psicóloga me dijo que de chiquito pues a mí me faltó mucho amor y andaba con otras mujeres, aparte que no era de su esposa, andaba de coscolino, ¿verdad? Ay, pobrecito, miren, yo casi lo abrazo y le digo así, baquetón, ¿verdad? O sea, el hombre tiene esa tendencia a evadir su responsabilidad delante de Dios. Dios le preguntó a Adán puntualmente, ¿comiste del árbol que yo te dije que no lo hicieras, que no comieras? ¿Verdad? Y aquí vemos que Adán falló delante de Dios. No contestó cabalmente. Ahí el asunto era sencillo. El asunto era realmente práctico, ¿verdad? Y nosotros podemos ver cómo toda la palabra de Dios es maravillosa y coincide, concuerda, encaja, ¿verdad? De Génesis, Apocalipsis, toda la palabra está perfectamente alineada y unida entre sí. Segundo de Corintios 10:5 nos dice, debemos derribar argumentos. Y los argumentos son excusas, pretextos que el hombre pone para poder pecar delante de Dios, para poder tener una razón, ¿verdad? Tú vas a las cárceles, hemos tenido oportunidad de estar en las cárceles, en las prisiones, predicando la palabra, ¿verdad? Y empiezas a platicar con los que están ahí presos, ¿no? Y algunos que le han quitado la vida a otros, ¿verdad? Y ellos dicen, pues es que a mí me hicieron esto y me abandonaron y me pasó esto y me violaron. Y entonces el hombre de ahí se agarra, ¿verdad? Es un argumento, dice, derribando argumento. Tenemos que ir delante de Dios y quitar esos argumentos que nos estorban para poder ser perdonados por Dios. Y toda altivez, dice, que se levanta, la altivez es soberbia del corazón, que se levanta, dice, en contra del conocimiento de Dios. O sea, eso se interpone entre Dios y nosotros, nuestros argumentos y nuestra soberbia, ¿verdad? Nos damos cuenta que el hombre tiene esa tendencia natural a excusarse, a presentar argumentos y a esconderse delante de Dios. Yo no sé de dónde sacan, ¿verdad? Esos que dicen de autoayuda o que decir, pues no hay tal autoayuda. El hombre no se puede ayudar a sí mismo. El hombre necesita de la misericordia de Dios porque tenemos un corazón inclinado hacia la maldad. Nos sale fluidito, ¿verdad? Entonces, lo que hizo Adán fue presentar argumentos y excusas para justificar su desobediencia delante de Dios. O sea, la mujer que me diste fue la que me dio y por eso yo comí, ¿verdad? Entonces ahí Dios, pues ya dice, bueno, pues no tiene remedio, sí tiene remedio, pero Dios se voltea con la mujer, ¿verdad? Dice, este es un socarrón, es un necio, ¿verdad? Versículo 13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho, mujer?
¿verdad? ¿Y qué le contesta a la mujer? Ah, estaban cortados con la misma tijera. Le dijo, la serpiente me engañó y yo comí. O sea, primero va con Adán, le echa, le pregunta ahí y le dice, no, es que yo no tengo la culpa. La de al lado lo tiene, ¿verdad? Se va con la mujer y ahora resulta que pues la serpiente, y la serpiente estaba casi, pues, ¿y yo qué? Ok, entonces le contesta exactamente igual que el hombre. Tiene lo mismo en el corazón, ¿verdad? Evadir su responsabilidad delante de Dios. Ahora, aquí vemos que la verdad, Eva no dijo la verdad. Ahora que estaba estudiando esto me di cuenta de esto, fíjese, y la verdad que no lo estuve viendo y me pude dar cuenta de algo. Eva no dijo la verdad, porque cuando dijo que la serpiente la había engañado, no era cierto. ¿Sabe por qué? Porque solamente se puede engañar a una persona que ignora completamente la verdad. Y Eva no ignoraba la verdad. Ella conocía la verdad. Por eso es tan triste que el diablo engañe a los hijos de Dios, los que conocen la palabra. O sea, a sabiendas de eso, por la forma en la que nos comportamos, ¿verdad? Nosotros podemos dejarnos engañar. En realidad, Eva se dejó ser engañada por el diablo. O sea, voluntariamente permitió que el engaño entrara a su corazón, porque ella conocía la verdad. Y de boca de Dios, bueno, Dios le habló a Adán y Dios le dio la órdenes a Adán. Y Adán de primera mano, o sea, ahora sí que solamente estaba su marido y él le había dicho, mira Evita, ¿verdad? No comas de ese árbol porque el día que comas va a haber consecuencias. Entonces ella había escuchado la verdad y nos damos cuenta de la importancia que tiene, ¿verdad? El conocer la verdad para no dejarnos engañar. ¿Ok? Entonces, pues ya que dijo Dios, ya le hablé al hombre, ya le hablé a la mujer, pues ahora se va con la serpiente, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora, algo interesante sucede aquí. Cuando Dios le habló al hombre y a la mujer, Dios les habló con preguntas. Pero cuando le habló a la serpiente, no le hizo ninguna pregunta porque Dios no tenía interés en enseñarle nada a la serpiente. Más bien Dios, cuando se refirió a la serpiente, le habló para maldecirla. Muchos piensan que el diablo es el que maldice. No, mis amados. El que maldice y bendice es Dios. Dios es el que determina qué es bendición y qué es maldición. No es el diablo. El diablo se aprovecha de los que están bajo maldición, ¿verdad? Pero Dios es el que dice, esto es bendito y esto es maldito. Y Él es el único que tiene la potestad de poder enviar maldición. ¿Por qué? Porque se han violado porque Él es justo, es un Dios justo. No lo hace a capricho, lo hace en base a sus principios, ¿verdad? En base a los principios justos y santos que Él ha establecido, ¿verdad? Y son principios eternos. Entonces, más bien, cuando le dice, ¿verdad? La maldice y le dice, por cuanto esto hiciste. ¿Qué fue lo que hizo? Pues seducir al hombre para que desobedeciera a Dios. Maldita serás, dice, entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Ojo, aquí Dios no maldice a los animales,
sino maldice a la serpiente entre los animales, ¿verdad? Y luego le da algunas sentencias ahí: sobre tu pecho andarás. Y algo interesante, se cree, ¿verdad? Los paleontólogos y los que estudian los huesos y la historia, y de hecho estaba leyendo que unos investigadores de la Universidad de Yale han descubierto fósiles antiguos, y ellos dicen que es muy posible, debido a lo que han descubierto, que las serpientes antiguamente tenían patas, ¿verdad? Tenían unas patas más grandes que otras, así como los canguros, pues, unas patas grandotas y unas más chiquitas. ¿Por qué? Por la forma en la que los restos que han encontrado, y de hecho las serpientes, dicen ellos, ¿verdad?, actuales, que es como si a un carrito de ruedas le quitan las rueditas, pero tiene los fierritos, ¿verdad?, y tiene los hoyitos. Las serpientes, dicen ellos, que antiguamente caminaban. Entonces, pues, esto hasta la misma ciencia lo comprueba, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo esa belleza que tal vez originalmente tenía la serpiente fue quitada, ¿verdad? Tal vez era un animal hermoso, y ahora recibió la maldición y se convirtió en un animal aberrante, ¿verdad? ¿A quién? Digo, hay gente loca, ¿verdad?, que le gustan las serpientes, y pues, pobres, ¿no? Pero son gentes un poco anormales. Entonces, ok, y luego le dice: y polvo comerás todos los días de tu vida. El polvo aquí representa a todos los seres humanos que viven de forma terrenal. O sea, la serpiente se alimenta de polvo, y no solamente, no literalmente el polvo, sino de aquellas personas, aquellos seres humanos que viven de forma terrenal. Nosotros, como hijos de Dios, cuando andamos en el Espíritu, nos elevamos a un nivel que la serpiente que se anda arrastrando no nos puede tocar. Pero cuando vivimos terrenalmente, podemos ser alimento para la serpiente. Podemos estar al alcance de la serpiente, podemos ser alimento para ella, ¿verdad? Por eso Colosenses 3:5 nos dice el apóstol Pablo: hagan morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Entonces, Dios, aquí podemos ver algo también interesante, que cuando va Dios y habla con el hombre, habla con la mujer y habla con la serpiente, podemos darnos cuenta que Dios a todas sus criaturas, a las cuales los ha empoderado con voluntad y capacidad moral, o sea, seres que tienen su propio gobierno moral como los seres humanos, y los ángeles, Dios les pide cuentas. Dios a ningún ser humano que esté completo, ¿verdad? Porque a menos que una persona esté con algún retraso, no es, ese tiene pase automático, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es justo. Si una persona tiene un problema de retraso, entonces queda libre, ¿verdad?, de todo juicio, porque Dios es un Dios justo. Pero todos los seres humanos que están completitos, unos más lentos que otros, ¿verdad?, pero todos están enteros, ¿verdad?, le vamos a dar cuentas a Dios. Dios fue con Adán, fue con Eva, y luego fue con la serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente era un espíritu, un ángel, un arcángel, ¿verdad?, un ser espiritual. Segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad
para ser reservados al juicio. Entonces, digo, los ángeles que no han pecado, libres, ¿verdad? Pero todos los demás ángeles le van a dar cuentas. Bueno, de hecho ya están sentenciados. ¿Ok? Vámonos a Génesis 3:15. Y aquí en Génesis 3:15 podemos ver la primer promesa de redención en la Biblia, ¿verdad? Aquí Dios dice y le dice a la serpiente, estas palabras se las está diciendo a la serpiente en presencia del hombre y su mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, lo que el Señor le estaba diciendo a la serpiente es que mira, de esta misma mujer que tú sedujiste para que me desobedeciera, de ella misma yo voy a traer al mundo a uno que te va a aplastar la cabeza y te va a destruir. Y voy a poner una enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, ¿verdad? Que era la simiente del Cristo. Habrá una enemistad permanente. Entonces, a partir, mis amados, de ese momento se inició la lucha permanente entre las dos descendencias. Y la primer muestra de esto lo podemos ver inmediatamente en Génesis 4, cuando Caín le dice a su hermano, Génesis 4:8, que salieran al campo, y dice que estando en el campo se levantó contra su hermano y lo mató. Ahí podemos ver cómo ahí se cumple, ¿verdad?, esta sentencia de enemistad. Y primero de Juan 3:12 nos dice algo muy interesante. No como Caín, que era o pertenecía a la descendencia del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué? Porque sus obras eran justas, ¿verdad? Ahora podemos ver aquí tres personajes en Génesis 3:15, o tres clases de personas. Número uno, ahí menciona la mujer. Vamos a ver quién es la mujer. Bueno, la mujer, en este caso, ahí era Eva, y Eva representa a todo el pueblo de Dios que ha existido, a todo el linaje, a toda la descendencia, a toda ¿cómo le dice aquí? La simiente, a toda la simiente de la mujer. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que ahí hay esa diferencia. La mujer, o sea, Eva representa al pueblo de Dios, y hay una antipatía, ¿verdad?, entre la simiente de la mujer, ¿verdad?, y los que no son de la simiente. Podemos darnos cuenta. Y hay un pasaje interesante en Apocalipsis 12, que nos describe un poquito esta guerra entre la mujer y la serpiente. Lo leo, Apocalipsis 12 del 1 al 5, todo el capítulo está relacionado, solamente voy a leer estos 5 versículos. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro
a todas las naciones, y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Verdad? Podríamos describir cada punto, ya de hecho eso ya lo vimos en el estudio, lo hemos visto en los estudios de Apocalipsis. Dice que estaba vestida del sol, quiere decir que estaba vestida de Cristo, con la luna a sus pies, quiere decir que tiene autoridad sobre la oscuridad de la noche, ¿verdad? Dice que tenía una corona de 2 estrellas que simbolizan los 12 patriarcas que originalmente estuvieron y con los que Dios comenzó a formar su pueblo, ¿verdad? Y en segundo lugar, la segunda persona que aparece en Génesis 3:15 es la simiente de la serpiente, y está formado por todos aquellos que rechazan el evangelio. Tristemente lo podemos ver en toda la línea de la Biblia, en toda la historia de la Biblia. Nosotros podemos ver 2 clases de simiente: la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, ¿verdad? Lo podemos observar ahí, toda la historia bíblica está lleno, ¿verdad? Como unos pertenecen a una simiente y otros pertenecen a otra simiente, y literalmente sigue lo mismo en la humanidad. Absolutamente toda la humanidad está dividida en 2 clases de personas: la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, ¿verdad? En Mateo 3:7 Jesús los llamó generación de víboras. Mateo 13:38 dice: el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino, dice, y la cizaña son los hijos del malo. Jesús le dijo en Juan 8:44 a los fariseos: ustedes son hijos de su padre el diablo. Y en tercer lugar, la simiente de la mujer. ¿A quién se refiere? Al Cristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo. En Isaías 7:14 dice la Biblia: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamarás su nombre Emmanuel. Muy bien, ya para terminar el estudio, quiero terminar leyendo un pasaje de Gálatas 4:4-6, y con esto terminamos. Dice la palabra de Dios, Gálatas 4, del 4-6: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Qué palabra tan hermosa, ¿verdad? Que dice aquí Pablo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios para mandar al Cristo a la tierra, pero también el tiempo de Dios para mandar al Cristo de la simiente de la mujer a tu vida y a mi vida. Qué cosa tan maravillosa. Dios tenía un tiempo exacto. Si tú y yo, mi amado hermano, estamos en esta noche viendo, estudiando la palabra, y somos personas que conocemos al Señor, que servimos al Señor, que ya recibimos el perdón de nuestros pecados, que tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, nosotros somos de la descendencia del Cristo, somos del linaje del cielo, y para esto le damos gracias, porque dice que Él vino a redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijo. Y sabe, estar bajo la ley quiere decir estábamos bajo condenación, estábamos condenados al infierno, ¿verdad? A una condenación eterna. Y dice: por cuanto ahora somos hijos de Dios,
Dios envió a nuestros corazones a su Espíritu Santo, al Espíritu de su Hijo. Y debido a eso nosotros ahora podemos levantar nuestras manos y clamar a Dios como nuestro papá, como nuestro Abba Padre. ¿Por qué no terminamos en esta noche diciéndole gracias, Señor? Gracias por este plan tan perfecto y tan maravilloso de redención, que desde un principio, desde hace miles de años, cuando nuestros primeros padres fallaron y desobedecieron a Dios y perdieron esa adopción de hijos, nosotros ahora, miles de años después de cientos y cientos de familias que han pasado sobre la tierra, nosotros tenemos el privilegio, la honra, la bendición, la gloria de conocer a Dios como Padre. ¿Por qué? Porque nos ha dado el Espíritu de su Hijo y eso nos ha hecho parte del pueblo, de la simiente de Dios en la tierra. Y sabes, hermano, tenemos promesas de redención para poder estar con Dios en la eternidad con Él. El plan de Dios se restauró nuevamente en Cristo. Ahora que nosotros estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, somos una nueva creación. Y eso que se había interrumpido por miles de años, ahora se vuelve a reiniciar en cada uno de nosotros. Ese proyecto original de Dios se reinicia cada que un hijo de Dios, escogido de Dios, viene al llamado de Él y le dice: gracias, Señor, yo te abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Alabamos a Dios y le damos gracias por su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga y cuídese mucho, ¿verdad? Nos vemos el viernes en la oración, 6 de la mañana.